Buen día, jóvenes. Dando continuación al tema de la clase pasada, que eran magnitudes, cantidades y unidades de medida, vamos a ver ahora lo que son los sistemas de medida. ¿Sí? Dentro de los sistemas de medida encontramos que existen dos grandes sistemas de medida, que son el sistema internacional y el sistema inglés. A continuación vamos a estar hablando de qué se trata cada uno de ellos. Bien, vamos a empezar con el sistema internacional. El sistema internacional fue creado en Francia en 1790 y es utilizado por los científicos de todo el mundo, ¿sí? Sus magnitudes fundamentales son la que es la longitud, la masa, el tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Este sistema internacional se puede dividir en dos partes: el MKS, que es metro, kilo y segundo, y el CGS, que es centímetro, gramo y segundo. Aquí en esta tablita podemos visualizar efectivamente cómo tenemos nuestra magnitud fundamental, el nombre y el símbolo con el que se representa. La longitud, el nombre que utilizamos habitualmente es el metro y el símbolo es la M minúscula. La masa, que se refiere a lo que comúnmente conocemos como peso, ajá, se refiere al kilogramo y se representa con una kg en minúscula. El tiempo es el segundo y se representa con una S minúscula. La corriente eléctrica es el ampere y se representa con una A minúscula. La temperatura es el Kelvin y se representa con una K mayúscula. La cantidad de sustancia, que es el mol, y se representa con el símbolo de M o L, empezando con M mayúscula. Esto regularmente lo utilizamos en la química. Y la intensidad luminosa, que es la candela, y se representa con una CD. Por otro lado, tenemos lo que es el sistema inglés. El sistema inglés fue desarrollado en Inglaterra. Ajá. Y este se utiliza en países de habla inglesa con fines comerciales y de ingeniería. Sus cantidades fundamentales son la longitud, fuerza o peso y tiempo. ¿Ok? Los inconvenientes que presenta este sistema inglés es que únicamente se puede utilizar en la mecánica y en la termodinámica. No existe un sistema inglés de unidades para lo eléctrico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que la longitud, normalmente vamos a utilizar lo que es el pie y se representa con una FT minúscula. La fuerza o el peso será definido por la libra y se representa con un LB, y el tiempo sigue siendo el segundo, que es con una S minúscula. Aquí en esta tablita podemos visualizar la comparativa de cada magnitud con el sistema internacional en la forma MKS, en la forma CGS y con el sistema inglés. Ajá. Entonces podemos ver las cantidades fundamentales y pues lo que es la longitud, la masa, el tiempo, área o superficie, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y energía, presión y potencia. Las tres últimas no las vamos a ocupar en este curso, bueno, pero es importante que ustedes las tengan por si algún día lo llegan a requerir. Ajá. Bien, la longitud pues se representa en el MKS con el metro, el CGS con el centímetro y en el sistema inglés con el pie. La masa, el kilogramo, gramo y libra respectivamente. El tiempo, segundo y segundo, en el tiempo en ambos, en los tres sistemas. Bueno, en el sistema internacional y en el sistema inglés, y en el sistema internacional en sus dos formas, se utiliza siempre el segundo. Ajá. El área de la superficie, pues sería el metro cuadrado, el centímetro cuadrado y el pie cuadrado. El volumen, pues metro cúbico, centímetro cúbico, pie cúbico. La velocidad vendría siendo metro sobre segundo, centímetro sobre segundo y pie sobre segundo. La aceleración sería metro sobre segundo al cuadrado, centímetro sobre segundo al cuadrado y pies sobre centímetro al cuadrado. Ajá. Y cuando hablamos de fuerza, que básicamente es la masa multiplicada por una aceleración, pues estaríamos hablando de kilogramos, ajá, por metro sobre segundo al cuadrado, que esto es igual a un newton. Ajá. En la forma CGS del sistema internacional sería gramos centímetros sobre segundo al cuadrado, y esto equivale a una dina, y en el sistema inglés sería libra por pie sobre segundo al cuadrado, y esto equivaldría igual a un pound, ¿ok? También tenemos normas para poder escribir las unidades. Ajá. Esto en el sistema internacional, pues vamos a hablar de qué trata cada una de estas normas, ¿de acuerdo? Para empezar, tenemos que los símbolos no llevan S
y tampoco finalizan con un punto. Esto cuando hablamos de una forma plural, ¿de acuerdo? Si yo les digo, no, pues yo caminé 5 metros, ajá, y lo quiero escribir, no voy a poner 5ms, ajá, intentando hablar en plural, únicamente representaría mi 5 y mi m minúscula, ¿de acuerdo? De igual manera, al momento en el que yo ponga, escriban, no, mi peso fue, o por ejemplo, voy al médico y me toman mi masa, mi peso, y entonces escriben ahí en la receta y me ponen 79 kilo kg, ¿no? Punto. Eso sería incorrecto, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver una comparativa de lo que estaría bien, lo que sería correcto, escribirlo de manera correcta y lo que viene siendo incorrecto. No ponemos una S en plural, no ponemos un punto al final, ¿de acuerdo? Los símbolos siempre se escriben con minúscula, a menos de que estos sean derivados de un nombre propio. Ajá. En ese caso, la primer letra será con mayúsculas. Es decir, ahí tenemos 3 newtons. Ese newton se representaría con una n mayúscula. Y también tenemos el ejemplo de 5 pascales. Ajá. Ahí, como se representa con dos letras, solamente la primera iría con mayúscula. Aquí vemos la comparativa. 3 newtons con mayúscula es correcto y 3n, eso no sería correcto. 5 pascales con la P mayúscula es correcto y 5 Pa en minúscula sería incorrecto. Ajá. Después, los nombres de las unidades derivadas con los nombres propios de científicos se escriben completamente en minúscula. En el momento en el que yo esté redactando un enunciado y yo ponga, no sé, 5 newton, ajá, yo voy a poner, como estoy hablando, en este caso no estoy hablando del nombre propio, estoy hablando de la unidad, ¿de acuerdo? Y cuando estoy hablando de la unidad lo voy a escribir con minúsculas. Cuando yo hable de la persona, no es que Isaac Newton descubrió la gravedad, entonces ahí sí yo pongo Newton con mayúscula porque estoy hablando de un nombre propio, pero en este caso estoy hablando de una unidad y al hablar de una unidad debo describirla con minúscula, ¿de acuerdo? También debe existir, ya por último, debe existir un espacio entre el valor, ajá, numérico y la magnitud, ajá, y el símbolo, pues. Entonces vamos a poner aquí, ya les puse este ejemplo, que es 40, que es la magnitud, el numérica, y un espacio, grados Kelvin, ajá. No debemos de ponerlo todo junto, debe de llevar un espacio, esto con la intención de que se vea mejor, de que visualmente sea más digerible y de que sea más entendible, ¿de acuerdo? Igualmente abajo puse 2 metros sobre segundo, ¿sí? Con un espacio. Con espacio es correcto, sin espacio es incorrecto. Estas normas son importantes ya que pues nos rigen, ¿verdad? Si en un momento dado yo me voy a otro país a estudiar física o a hacer algún documento o cualquier otra cosa, pues yo debo de unificar, ¿no? Todas estas normas para que me pueda entender tanto aquí en México como en cualquier otro país. Ahora vamos a tener lo que son las características de los instrumentos de medida. Ajá. En la clase pasada hablábamos sobre los instrumentos, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver que esos instrumentos deben de tener ciertas características. Para empezar, debe de tener sensibilidad ese instrumento. ¿A qué se refiere con la sensibilidad? Quiere decir que el instrumento debe de ser capaz de medir pequeñas magnitudes, ajá, muy, muy pequeñas. Por ejemplo, si yo quiero pesar en una báscula algo que pesa muchísimo menos que un gramo, ese aparato debe ser tan sensible que me pueda medir el peso por muy mínimo que sea. Entonces, si el aparato que estoy utilizando, el instrumento, no me llega a medir eh, esa, ese valor, eso quiere decir que es poco sensible y en la mayoría de los casos pues no me va a servir, ¿verdad? También la precisión y la exactitud van de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de precisión, pues podríamos poner el ejemplo de una regla y un escalímetro. Si yo quiero ser preciso, entonces voy a utilizar el escalímetro porque me permite eh, ver más allá quizá del milímetro, ¿verdad? Y la regla, pues solamente lo mínimo que tiene, pues es el milímetro. Entonces, si yo quiero precisión, me ocuparía un instrumento que sería capaz de medirme más números, ¿de acuerdo? O distancias más pequeñas. O en su dado caso también en distancias más grandes, ¿no? Como los kilómetros. Decía que iban de la mano con la exactitud porque normalmente necesitamos tener exactitud cuando medimos las cosas, ¿sí? Al ser la física una ciencia, debe de tener ese rigor, ajá, de ser exacta.
Entonces debemos de, por ejemplo, si yo agarrase este lápiz y lo midiera X cantidad de veces con el mismo aparato, pero que mi lápiz nunca se alterara, me debe de dar siempre la misma medida. Ajá. Si mi aparato no me da la misma medida, o sea, si lo mido ahorita y me da, por ejemplo, yo le calculo unos 12 centímetros. Ajá, y después lo vuelvo a medir y no le echo nada yo a mi lápiz, lo vuelvo a medir y ahora mide 12,3 y lo vuelvo a medir y ahora mide 12,1 y lo vuelvo a medir y ahora 12,2. Eso quiere decir que no es exacto, ¿de acuerdo? Entonces este lápiz tiene que medir lo mismo la primera vez como la última vez, siempre y cuando yo no haya afectado las condiciones del objeto. ¿Ok? Y por último, tenemos que la rapidez debe ser una característica primordial del instrumento que se haga o se utilice para tomar medidas. Sí, debe de ser ágil para poder utilizarlo, debe de ser de fácil empleo, debo de poder tenerlo a la mano y debo de poder sacar medidas de forma rápida. Esas son las características que deben de tener los instrumentos de medida. Ok, ahora para terminar, ya que se me había pasado poner la actividad en el video pasado, van a realizar un mapa conceptual, un mapa mental, un resumen, cuadro sinóptico, cuestionario, cualquier trabajo de síntesis que ustedes gusten acerca del video pasado. Ajá. Y este lo van a hacer con ilustraciones, ya saben, pueden hacer dibujos, pueden imprimir imágenes, lo que ustedes gusten o prefieran. ¿De acuerdo? Y para este trabajo, este video, esta clase, van a realizar pues igual un resumen, un trabajo en donde integren la siguiente información. Van a poner lo que es el concepto de magnitud, características y ejemplos de las magnitudes fundamentales y derivadas, conceptos de medir y unidad de medida, el desarrollo de las unidades y los sistemas de medida, ¿verdad? Que tenemos dos. Las normas para escribir las unidades de medida, los instrumentos de medición, características y ejemplos. Y como complemento van a realizar esta tablita, ajá, donde van ustedes a poner lo que es van a poner las magnitudes fundamentales, ajá, que son la longitud, el tiempo, el volumen, la masa y la velocidad. Van a poner la medida, la unidad de medida en el sistema internacional, ya sea MKS o CGS, y la unidad en el sistema inglés. Después van a poner unidad que yo utilizo en la vida cotidiana y el instrumento que logra medir esa magnitud. Por ejemplo, en la longitud, yo pondría en la unidad en el sistema internacional, pondría metro o centímetro. Ajá. En la unidad en el sistema inglés pondría yo el pie, por ejemplo, ajá. En la unidad que utilizo en la vida cotidiana, pues yo normalmente utilizo los centímetros, ¿de acuerdo? Y el instrumento que utilizo, pues es la regla, ajá. Y así lo van a hacer con cada una de estas magnitudes, ¿de acuerdo? Por mi parte, eso es todo y nos vemos en la siguiente. Gracias por su atención.